Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Los partidos políticos deben seguir ejerciendo poder en el trabajo que realiza el Tribunal Supremo Electoral. El ex magistrado del TSE, Miguel Ángel Cardosa, recordó una anécdota sobre este tema. Yo viví esa experiencia en el 2015. Tú recordarás que en el 2015 no pudimos ni transmitir resultados. Recordarás aquel contexto en el cual cambiábamos a los diputados independientes y se introducía el voto cruzado con voto fraccionado. Y un partido político, lo recordará muy bien, se oponía radicalmente a eso, y eso lo vimos en las mismas mesas de trabajo. Eso complicó y nos llevó al grado de que las actas estaban malas, no podíamos transmitir, una serie de problemas por la presencia de los partidos políticos en el funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral. Mencionó que hay experiencias en las cuales la separación entre estas instituciones ha logrado buenos resultados. Separar las funciones y hacer un organismo técnico electoral, ahí sí, con la presencia de los partidos, creo que se llama Instituto Nacional Electoral, similar a lo que ocurre en México, que es el INE, con los partidos políticos, porque ellos son los que hacen las elecciones al final. Pero crear un organismo técnico, que ahí se propone sea una sala del electoral dentro de la Corte Suprema de Justicia, la que resuelva los conflictos jurisdiccionales. Según los expertos electorales, se han realizado muchas reformas y se está a la espera de una propuesta formal para analizar este y otros temas. Muy bien, ¿qué tal? Buenos días, amigos televidentes. Gracias por iniciar su semana con nosotros. Este es el diálogo de la mañana. Hoy en la primera parte vamos a estar conversando con la abogada y también experta en derecho electoral. Vamos a hablar sobre estos y otros temas con Ruth de Leonora López, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Luis. Es un placer estar conmigo y con el público siempre fiel de Diálogo 21. Sí, gracias por la visita y también para abordar sobre estos y otros temas. Ya escuchábamos también en la nota de introducción temas importantes sobre derecho electoral que deberían de dársele seguimiento en torno a este proceso que recién acabamos de vivir. Es un análisis importante que habrá que hacer de todo lo que ha ocurrido, una reestructuración municipal, de diputados también, que poco a poco iremos conociendo y por eso iremos entrando al detalle con el análisis. Pero para iniciar, queremos hablar sobre algo que se volvió actora principal la semana recién pasada, porque junto a un grupo de ciudadanos se presentó ante la Sala de lo Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia, a interponer una demanda de inconstitucionalidad contra el acuerdo de la Asamblea Legislativa, un acuerdo de reforma para reformar el artículo 248 de la Asamblea Legislativa, que fue aprobado en la última sesión plenaria de la legislatura anterior. Si nos habla, Ruth, sobre esto, ¿cuál es el objetivo? ¿Con qué sentido se presenta? ¿Y cuál es la principal causa que ustedes aseguran que por la que debería de ser declarada inconstitucional? Bueno, en primer lugar, somos 12 abogados y abogadas del país, ciudadanos en nuestra calidad de ciudadanos salvadoreños. Y creo que es importante que la ciudadanía sepa que ese decreto está plagado de varias inconstitucionalidades, de varios motivos de inconstitucionalidad. Ese día se interpuso una demanda y se interpusieron por dos motivos esencialmente. Uno, por la ruptura del procedimiento. Esa ruptura del procedimiento en la cual el ciudadano ya no va a tener, en esa reforma ya no va a tener que ser consultado para una reforma constitucional. Y por supuesto, el procedimiento en cómo se siguió esa reforma que no contó con una información previa, se rompió la fase informativa de las reformas constitucionales previo al proceso electoral. Esto no es la primera vez que ocurre, es decir, esto ya había ocurrido en nuestro país y las salas de lo constitucional legítimas anteriores habían señalado con mucha vehemencia que esto es un procedimiento inconstitucional. Si recordamos y tenemos la oportunidad de escuchar, por ejemplo, a los constituyentes en el momento de la discusión, eso es público, podría verificarlo cualquier ciudadano y ciudadana en las redes sociales,
de cuál era el motivo de tener 2 aprobaciones con 2 asambleas, es precisamente para que el soberano, el ciudadano, tuviera una intervención en medio. Pero claro, para poder intervenir tiene que conocer previamente. No se lo puede imaginar, ¿verdad? En las versiones magnetofónicas del momento de la aprobación de esta Constitución. Exactamente. Entonces, y después esto ha sido ratificado por la reforma constitucional, por la integración de las salas de lo constitucional legítima. Entonces, en resumen, tenemos ese primer motivo de inconstitucionalidad por haberse vulnerado el procedimiento, porque se hizo de manera deshonesta ante la ciudadanía. Es lo mismo que había ocurrido con el artículo 291, por ejemplo, del Código Electoral, que se quita el 291 y eso es lo que permite hacer un conjunto de reformas que no han traído un beneficio a la ciudadanía, y lo podemos hablar posteriormente. Y un segundo motivo es por la dispensa de trámite, Luisa. A ver, la dispensa de trámite es cuando se necesita aprobar algo de manera rápida, urgente, en beneficio de la población. Aquí nosotros hemos visto una actuación de la anterior Asamblea Legislativa en la que hubo más de 400 dispensas de trámite durante todo el periodo 2021-2024. Y parece que, empezó con dispensa de trámite y cerró con dispensa de trámite. Parece que no sabían hacer las cosas de otra manera. Entonces, esto es importante también porque la dispensa de trámite ha sido una herramienta que se ha utilizado de manera abusiva. ¿Hay algo que regule la dispensa de trámite? Claro, hay jurisprudencia, copiosa jurisprudencia sobre el tema de la dispensa de trámite, y precisamente delimita cuáles son aquellos, digamos, momentos en los cuales debe haber una dispensa. Porque la dispensa es utilizada como a la carrerita, ¿verdad? Son los famosos madrugones y se hacen otra vez de espalda a la ciudadanía. Entonces, repito, son 2 motivos de inconstitucionalidad por los que se presentó esa demanda. El primero, por el procedimiento de espaldas a la ciudadanía, y segundo, en la dispensa de trámite, que no tenía ningún sentido, ninguna razón de ser. Decía consulta de la población, no se le consultó a la población sobre esta reforma. Antes, cuando se ha reformado la Constitución, ¿se le ha consultado a la población? Precisamente ese es el punto, justamente porque cuando se habían aprobado, por ejemplo, reformas no sé, recuerdo aquella reforma que querían interponer sobre la modificación de los plazos de la Asamblea Legislativa y los consejos municipales. Ahí entraba un elemento que definitivamente la Sala de lo Constitucional dijo: mire, esto usted tenía que haberlo hecho antes. En salas anteriores, es decir, antes del 2009, también se hicieron reformas sin consulta a la ciudadanía, sí, pero no había una institución de control. En la medida que la institucionalidad de control fue, digamos, perfilándose, mejorando, funcionando, ya sea a través, porque no es que hayamos tenido una institucionalidad brillante de control, apenas hemos tenido la Sala de lo Constitucional del 2009 al 2021. Que también fue cuestionada la del... Sí, es que técnicamente podemos cuestionar un montón de cosas. Yo particularmente puedo no tener simpatía o que me guste en las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Pero al final son de firme cumplimiento. No solo es eso, es que realmente actuó como una institución de control. Ese es el punto. Hoy no tenemos institución de control. Fue cuestionada esta sala porque más que control incluso llegó hasta ordenar legislar con momentos... eso es control. O sea, es decir, no solo dice, actúa como un legislador en este caso, porque dice, un legislador negativo, porque en este caso le dice a la Asamblea, no solo, esto está mal, sino le dice, y además tiene que ser bajo estos parámetros. No, eso es extralimitarse. Eso es una discusión muy importante que tuvimos durante ese periodo, y yo tengo muchas posiciones sobre eso, pero el punto es que funcionó como una institución de control. Cuando usted analiza la institucionalidad de control, hay 2 instituciones que funcionaron en aquel periodo. 2009-2021, que la sala le dijo, mire, Ejecutivo tiene que dar los viajes del presidente, mire, Ejecutivo tiene que proveer la información sobre la publicidad gubernamental, mire, la Asamblea Legislativa no puede estar cambiando la regulación sin pasar por un proceso de debate, que es el famoso dispensa de trámite, etcétera. O sea, eso es actuar como una institución de control. Y por el otro lado es el Instituto de Acceso a la Información. Son las 2 instituciones que han mostrado control durante un buen periodo de tiempo. Hemos tenido otras instituciones durante un corto periodo de tiempo en la cual se ejecuta control. Por ejemplo, la Corte de Cuentas de la República, que tuvo, digamos, un chispazo de control mientras estuvo las CICIAS. Después el control, le apagaron la mecha del control y se acabó
la luz, ¿verdad? Y en el caso del Tribunal Supremo Electoral, que hubo periodos de propaganda donde incluso fue sancionado un presidente de la República en 3 ocasiones. Es decir, han habido algunas situaciones, pero que la institución funcione por un largo periodo de tiempo o por el tiempo de su existencia, como ocurrió con el Instituto de Acceso a la Información, eso realmente no lo hemos tenido. Entonces regreso. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, aquí con estas reformas constitucionales donde esta sala les dijo, las salas legítimas anteriores les dijo, miren, esas reformas no pueden hacerse de esa manera porque tiene que ser consultado el soberano, pues a partir de ahí evidentemente tendría que ser de esa manera, pero lo que hemos hecho es volver al pasado. Y según esta jurisprudencia justamente sentada por esta sala de lo constitucional, ¿cuál fue el mecanismo que debieron hacer? Son 7 pasos. Ya voy a ir al tema de legítimo. Sí, son 7 pasos. En primer lugar, tenía que haberse conocido por la ciudadanía antes del proceso electoral esta iniciativa que llevaran 10 diputados. Se pone sobre la mesa, inicia el debate, tiene que haber un debate legislativo previo para ese acuerdo de reforma constitucional. En ese momento, antes, todo esto es antes de la elección. Sí, ¿no es válido el debate en la sesión plenaria? Bueno, el problema es que en la sesión plenaria los únicos que debaten son los diputados, pero aquí tiene que haber un conocimiento de la población. Es decir, miren, uno de los derechos o de los deberes políticos más importantes que tiene la ciudadanía es cumplir y hacer cumplir la Constitución. Para eso usted tiene que conocer, Luis. O sea, lo que no puede ocurrir es que esto se haga a espaldas de la ciudadanía. Porque la Constitución dice que una ley, una reforma debe debatirse como tal, previo a debate. Es que la fase deliberante, donde además usted tiene una fase de diálogo, de debate, tiene 2 momentos, porque eso ocurre en varios momentos durante una reforma constitucional. Lamentablemente, hoy ni siquiera para las leyes existe. Precisamente le llevan la iniciativa por lo general de Casa Presidencial, aprueban aprueban ese mismo día y ese mismo día ya mandan a publicar. Es decir, la fase de debate, eso es tan importante. Y por supuesto se había ido perdiendo durante muchos años. Ahí tenemos la famosa, la AFP, por ejemplo, tenemos la dolarización, etcétera. Habían pasado tantas cosas. Es decir, no es un mecanismo que ahora lo inventaron, esto se ha venido utilizando durante... Claro, y lo importante es que se había ido de alguna manera mejorando en ese proceso. Y cuando ocurría, cuando lo hacían mal, bueno, entonces había una institución de control que le decía, eso no se hace así, vuélvalo a hacer, ¿verdad? Si tiene los votos, vuélvalo a hacer. Y te mandaban otra vez a que se volviera a regular, porque el problema no era el fondo del asunto, sino la forma exactamente. Y esto es lo que nuevamente hemos regresado al pasado. Estamos en la década de los 90 o en la década de los 2000, que se abusaba de todas estas dispensas porque al final el que tiene votos es el que va a aprobar. Pero justamente porque tiene votos, porque además hay una elección que ha legitimado, digamos, esa conformación, lo que implica es que pues tiene que haber transparencia, claridad para la ciudadanía. ¿Una responsabilidad mayor? Una responsabilidad, por supuesto. Y eso es lo que no ocurre con este acuerdo de reforma constitucional del 298. Bueno, ahí en torno a la consulta de la población, que decía que no se hizo este procedimiento como tal o como lo dictan estas salas, decía las salas legítimas. ¿No es legítima a su juicio la actual configuración de la Sala de lo Constitucional? Esto es un tema que también hemos tocado en otros momentos. La Sala de lo Constitucional lamentablemente no es una institución legítima. Debemos recordar en primer lugar que los requisitos para acceder al puesto fueron rotos, ¿verdad? En primer lugar porque las personas tienen que provenir de los listados del CNJ, y estas personas, habían 3 al menos que jamás habían estado en un listado del CNJ, ni para esta elección ni para la anterior. Por lo tanto, el origen, o sea, de donde yo puedo sacar esa bolsita, de donde yo tengo que sacar estas personas que pueden ser elegibles para ser parte de la sala o de la Corte Suprema de Justicia, no estaba. Entonces, ese requisito esto fue vulnerado. A la magistrada, en este caso, le fue refilado el periodo, no lo puedo decir de otra manera, o sea, terminaba el periodo y entonces lo que hicieron fue refilárselo sin un procedimiento. Y en el último caso, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que incluso, bueno, hay señalamientos, etcétera,
resulta que el magistrado venía de otra sala y sobre eso ya hay jurisprudencia de cómo no saltar los magistrados de una sala a la otra. Entonces, evidentemente es una sala ilegítima, no fue conformada ni con el procedimiento, ni las personas tenían los requisitos para hacerlo. Es como usted no puede poner a un ingeniero en la sala de lo constitucional, puede. Bueno, pero en derecho entiendo que las cosas se deshacen tal como se hacen. En ese caso, la Asamblea Legislativa tiene esas facultades, ¿no? Pero la Asamblea Legislativa tiene un límite de facultades que son los establecidos por la Constitución. Si la Constitución no le establece que puede hacer eso, pues simplemente no lo puede hacer. Si no, estaríamos en el desgobierno. ¿No están legitimando ustedes el hecho de presentar una demanda de inconstitucionalidad ante una sala que consideran ilegítima? Me gusta esa pregunta porque ese es un tema que también hemos abordado en otros momentos. Y esto es muy sencillo. Mire, Luis, para usted poder acudir ante vías internacionales, usted tiene que agotar la vía nacional. Entonces es un simple requisito. Claro, es un requisito. Y si el requisito es acudir a la vía nacional, pues se va a la vía nacional. Eso no es problema, me explico. El asunto es cómo plantear esto en la jurisdicción nacional para después ir a la vía internacional. Es clarísimo, ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de la institución de los jueces, de los magistrados de la sala legítima del 2021, etcétera, donde también se ha seguido el mismo procedimiento. Digamos, también pasó con toda la reforma del sistema de compras públicas que hemos presentado, etcétera. Es decir, ¿no esperan ustedes una resolución favorable? No, de ninguna manera. Mire, Eduardo, y a la población salvadoreña, no hay en El Salvador ninguna institución de control que garantice los derechos de la ciudadanía. Ninguna. ¿A dónde va un despedido de una alcaldía, digamos, de signo gubernamental? No tiene la posibilidad de que se le repare su derecho vulnerado. Existe el Tribunal del Servicio Pero el Tribunal del Servicio Civil está cooptado también. O sea, la persona que ocupa la presidencia del Tribunal de Servicio Civil trabaja en la Asamblea Legislativa y es el brazo derecho del presidente de la Asamblea Legislativa. Usted no puede esperar una institución de control que funcione de esta manera. Pudiera funcionar y qué bueno, pero eso no es lo que se ha demostrado durante todo este periodo. Es decir, en todo este periodo no hay una institución de control que garantice los derechos de la ciudadanía. Por ejemplo, Sala de lo Constitucional, más de 6.000 habeas corpus han sido presentados por distintas poblaciones, es decir, familiares de los detenidos, tenemos abogados de los detenidos, organizaciones, etcétera. Son más de 6.000. De esas, ¿han resuelto? Hasta marzo, habían resuelto 3 favorables, 3 de más de 6.000 favorables a la ciudadanía. Y eso significa que hay miles de personas que también han muerto esperando en centros penales una resolución favorable. Pronta y cumplida justicia. Pronta y cumplida justicia. ¿Qué le sirve pronta y cumplida justicia cuando ya se murió? Entonces, número uno. Número dos, en el ámbito contencioso pasa exactamente igual. Lo vemos no solo en el ámbito constitucional, contencioso, en el ámbito penal estamos viendo cómo se está siguiendo procedimientos que son incluso que van contra las convenciones de las cuales El Salvador es parte. Y esto representa, insisto, una vulneración directa a los derechos de los ciudadanos. Ahora, ¿es solo eso? No, o sea, en todos los ámbitos de la vida usted no se encuentra una institucionalidad que le responda de manera independiente, imparcial, y esto a las únicas personas que les perjudica es, por supuesto, a la población en general. Hablando justamente sobre esta reforma que han hecho al artículo 248 de la Constitución en la última sesión plenaria de la Asamblea Legislativa. Esta configuración legislativa únicamente ya está por ratificar. Eso es lo que se espera. Mire, en el caso de esta configuración legislativa, el proceso de reforma no ha terminado. O sea, tiene dos fases. Uno, el acuerdo, que ya sabemos que tiene un origen inconstitucional, y la ratificación que pudiera ocurrir, siguiendo la misma inconstitucionalidad, porque no lo dudamos, que vaya a ratificarse, que pudiera ser cualquier día. Ahora, en el momento en el que esto se ratifique, en ese mismo momento, el mismo día, al día siguiente, hoy que aprueban y publican el mismo día, al día siguiente pudiera surgir cualquier reforma a la Constitución, cualquier artículo de la Constitución pudiera ser reformado un día, en la mañana,
ser ratificado en la tarde. ¿Esta Asamblea Legislativa podría convertirse en Asamblea Constituyente? Esta Asamblea Legislativa, una simple asamblea porque no ha sido electa para esto, se le han concedido, bajo esta reforma se le están concediendo poderes constituyentes, efectivamente. Esto para el país, ¿cómo lo ven? ¿Es necesario hacer reformas constitucionales? Bueno, fíjese que la necesidad de las reformas, yo creería que la población lo que está esperando son reformas que beneficien a la ciudadanía. Y fíjese que en la legislatura 2021-2024 estuvo la posibilidad de que se ratificara el derecho humano al agua y no lo hicieron, sí. O el derecho a la alimentación y no lo hicieron. Es decir, que me vengan a decir ahora, no, es que queremos incorporar el derecho al acceso a la información en la Constitución, si lo único que tienen que hacer es cumplir la ley, si ya tienen jurisprudencia sobrada sobre el tema. Es decir, aquí se puede utilizar la reforma constitucional para cualquier cosa. Entonces, pero lo cierto es que lo más importante que se logra advertir de entre todo esto es no solo la reversión de los derechos, sino también la reelección inmediata. Bueno, exactamente, esa era mi pregunta. ¿Cuál sería el objetivo entonces, si no es el deber ser de las cosas de esta configuración para reformar la Constitución? Bueno, agenciarse de más poder. O sea, lo vimos, por ejemplo, con las reformas electorales. Ninguna de las reformas electorales ha sido hecha para satisfacer las necesidades de la población. Lo vimos, por ejemplo, con la conformación de la Asamblea Legislativa. Es que fíjense que ya no queremos que sean 80 sino 60, 84 sino 60 porque mucho gasta. Hay que ir a revisar el presupuesto de la Asamblea Legislativa, se ha reducido proporcionalmente en los 24 diputados que ya no están. Es decir, hay mucha manipulación sobre la materia electoral y de cómo se utilizan estos recursos para la concentración de poder. Y la concentración de poder no beneficia a la población. En el caso de los consejos municipales, por ejemplo, hemos visto un deterioro en estos casos de cómo está funcionando. Incluso hay cierto caos. Y ya vamos a entrar a detalle por cada uno de ellos. Me llamó la atención el tema del presupuesto de la Asamblea Legislativa. Deberá de modificarse para el próximo año ya con una configuración de 60, que ahora mismo... Bueno, es que imagínense... Bajo la solicitud de reducción de presupuesto. Desde el año pasado ya sabían que iba a ser 60 a partir de abril. Pero iban a funcionar a medio año, digamos, con 84. Medio año, eran 4 meses, es decir, o sea, podían haber precisamente calculado mejor, afinar el lápiz para hacerlo de una mejor manera. Pero eso no fue lo que ocurrió. Y yo siempre utilizo 2 ejemplos. Sí. Mire, en el año 2000 eran 84 diputados. Y el presupuesto de la Asamblea era de 15.5 millones de dólares. En el año 2002 eran 17.7 millones de dólares y eran los mismos 84 diputados. Y en el año 2023 eran como 56 millones de dólares y eran los mismos 84 diputados. O sea, el problema no es la cantidad de diputados, es lo que cada diputado se agencia o hace con lo que se asigna a la configuración. Y claro, esto no es de esta Asamblea Legislativa, pero desde el 2021, que tienen una mayoría, podían haber reducido el presupuesto y eso no ha pasado. Es decir, estamos hablando de un derroche de recursos y además en el 2023 pudieron haber aprobado una reducción considerable. Yo me acuerdo cuando decían de que el dinero que se iba a utilizar para la remodelación del Palacio Legislativo tenía que ser utilizado para un hospital y hoy estamos viendo un derroche en esa reestructuración, reforma. Bueno, le han hecho hasta unas cascadas en la entrada. Hubo una modificación en la fachada. ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué? ¿Eso le beneficia a la población? No le beneficia a la población. Hay un montón de oficinas legislativas y no le beneficia a la ciudadanía. Uno ve la actuación, por ejemplo, de las comisiones. Podemos hablar de la nueva integración, conformación. De lo que representa y si realmente beneficia a la ciudadanía que la CIGED tenga un nuevo edificio. Bueno, hablamos de la Asamblea Legislativa como tal, porque hay una nueva configuración, 60 diputados. Se hizo la primera sesión plenaria en la instalación. Luego de la instalación en la primera sesión plenaria, reformas al reglamento interno para una reducción
de comisiones legislativas, de 20 a 8, bajo el argumento que el trabajo iba a ser distribuido de una mejor manera. ¿Cómo analizamos esta parte? Bueno, son de 20 comisiones que habían, ahora hay 8. Sí. Si 20 es mucho o es poco, yo creo que es un tema muy discutible, Sí. por supuesto, creo que eran bastantes. Sí, para cubrir con 60 diputados estaba complicado. Estaba también. claro, por supuesto, pero bueno, el trabajo de los diputados es estar ahí, ¿verdad? También. Ahora, si eran 8, tenían que ser 10, no lo sé, pero lo que sí estoy completamente convencida es que se ha invisibilizado temas importantes para la población. Educación, trabajo, género, mujer. Creo que son puntos en misma economía, por ejemplo, que son temas importantes. Dice, no, es que fíjese que eso está dentro de otra comisión que se llama de otra manera. Okay, pero ese fue el argumento, de hecho, en la misma sesión plenaria. Pero el punto es que esto no es de cómo se llame. Es decir, son los temas que son apuesta de país, o que deberían ser la apuesta de país para la población. Porque, insisto, la población no está pidiendo una reforma constitucional, la población lo que está pidiendo es que se le resuelvan sus problemas de acceso al empleo, por ejemplo, que haya más inversión, y así de esta manera no vamos a avanzar como país, que haya seguridad jurídica, certeza en todos estos mecanismos de inversión, por ejemplo, y eso no es lo que está pasando. Se mencionaba también en esta misma sesión plenaria, en la número 1 de esta legislatura, que el deber de estas 8 comisiones deberá también reducir el tema de aplicar dispensas de trámites, decía, porque se le va a dar el trámite del proceso de formación de ley, mire, ingreso por ventanilla, y todo el mecanismo como tal. Ese día oí tantas cosas que son varios dislates, porque es asegurar, uno, que en las anteriores en la legislatura anterior no se trabajaba lo suficiente. Yo creo que, bueno, fue un desliz, ¿verdad?, que no correspondía a ese momento, pero hemos visto cómo realmente la Asamblea Legislativa durante el periodo anterior tuvo más de 700 iniciativas gubernamentales. Y muy pocas, o sea, hubo más de 233 o 230 iniciativas de la oposición y no fueron tramitadas. Y lo importante de esto no es si son de la oposición o si son del gobierno, es que hay una representación. Es decir, la ciudadanía, más allá de si eran de oposición o no, había otorgado un poder, había otorgado una representación a las personas que estaban ahí. Que usted lleve una iniciativa para que sea presentada ante la Asamblea y que no sea conocida simplemente porque no me da la gana, eso es desconocer también la voluntad ciudadana. Y además aquí hay un elemento importante. Mire, para una democracia, para que exista una democracia, se necesitan 3 elementos. En primer lugar, un sistema de control que funcione. No solo un sistema constitucional diseñado, sino un sistema de control que funcione, donde existan frenos y contrapesos y además límites al poder, y que la ciudadanía tenga intervención sobre ese poder. 2, elecciones libres y competitivas. Hay que cuestionarse si las elecciones son competitivas o no en El Salvador. Y 3, que exista un sistema de garantías, no solo de derechos y de garantías a ese ejercicio del poder. Y una cosa importante del ejercicio de los derechos, y una cosa importante es que las mayorías precisamente sean responsables en atender también a las minorías. Muy bien, vamos a ir a la primera pausa del programa. Conversamos con Ruth Eleonora López y vamos a venir hablando justamente de eso, de esta nueva configuración, la representatividad en la Asamblea Legislativa y luego de los consejos municipales, cómo también afectó o no estas normas, estos cambios en las reglas electorales a menos de un año de la elección. Vamos a la pausa. Continuar con nosotros y sin duda alguna qué rico es disfrutar de un café rico en la mañana, por eso los invito a tomarse un café rico, el café perfecto. Continuamos conversando con Ruth Eleonora López y es que vamos a hablar de esta nueva configuración de la Asamblea Legislativa y me quedaba la duda, el tema de representatividad, cómo se analiza la configuración de la Junta Directiva, por ejemplo, y también la conformación en cuanto a las 8 comisiones legislativas. Pasamos también, o partimos desde que de oposición prácticamente solo son 3 diputados, al menos así abiertamente lo han dicho. ¿No habrá mayor representatividad que podían darles?
Pues yo creo que sí. A partir de esto, me parece que hay que discutir esa integración de las comisiones de la Asamblea, de la Junta Directiva, de las comisiones, donde evidentemente se les ha excluido sin ningún motivo, ¿no? Yo creo que en todo caso tendrían que ser los diputados los que digan, mire, no puedo cubrir tantas, ¿no? Pero debiera haber, precisamente porque uno de los principios de la Constitución es el pluralismo político, que ese debate estuviesen presentes en debates de las comisiones diputados de oposición. Que dice procurar la representatividad. Claro, o sea, y aquí no se ha procurado nada. Y igual que ocurre con la Junta Directiva. Por supuesto, cuando uno veía esa cantidad de miembros de Junta Directiva, era absurdo. Es decir, muchos para la redacción. Sí, no. Con los que habían antes en legislaturas antes del 2021 era increíble la cantidad de miembros de Junta Directiva, y era precisamente para mantener a todo el mundo contento, ¿no? Pero hoy está pasando exactamente lo mismo, porque a los aliados se les mantiene contento justamente con la integración en la Junta Directiva, que me parece que sigue siendo un canje político que no corresponde. Entonces yo creo que en ese sentido habría que evaluar si la forma en la que se ha hecho esta distribución es la adecuada o no. Lo cierto es que nuevamente, mire, aquí los afectados no son partidos, no son los diputados electos, la afectación es para la población que votó por esas personas. Es igual que cuando hablábamos de los cocientes y residuos, decían, no, porque es que son residuos. No, ese residuo es voluntad de la ciudadanía. Bueno, ahora todos son cocientes. Ahora todos no son cocientes, no, porque no es la fórmula que se utiliza. Pero el punto es que la ciudadanía al final es la que no está representada, es la que no, a través de estas personas a las que se les otorgó el voto, no concurre a ese debate, por ejemplo. Entonces, yo creo que ha sido de manera discriminatoria y no se ha atendido a los criterios realmente que debieran en la Asamblea Legislativa. Es muy lamentable. Ya venía ocurriendo en la legislatura anterior, esto se ratifica, es decir, es lo mismo. Bueno, y con esa cantidad de votos no necesitan participación de ningún otro partido político. Pero claro, porque la concentración de poder, ahí vamos con el tema de las mayorías, cuando decíamos que estos tres elementos que caracterizan una democracia y que uno de ellos es precisamente el respeto de los derechos y garantías a esos derechos. Y ahí voy con el particular punto de las mayorías, porque esas mayorías deben respetar y debe gobernarse también para las minorías, donde si no lo que vamos a tener es una tiranía de las mayorías, que además de amplia documentación, amplios textos sobre esto, que además alrededor lo que estamos viendo es una concentración, no del poder en manos de la población, no existió también a veces, sino de una cúpula partidaria. Y en el pasado no existía esa tiranía de las minorías también, porque tenían mucho más... Una tiranía de las mayorías. De las minorías, porque tenían mucho poder las minorías en la Asamblea Legislativa. En el caso de las minorías, sí, y por eso creo que hay temas como la ley del lobby, que nunca fue aprobada, por ejemplo, que tanto se insistió desde la sociedad civil, etcétera, donde hay temas que yo creo que tendrían que haberse ido regulando y que desafortunadamente hoy lo que tenemos es todo lo contrario, pues, o sea, es una altísima concentración de poder, donde lo que ha votado en nuestra elección es el 52.60%. Exacto, sobre reformas electorales. Este es el resultado y ellos prevían este resultado. Por supuesto, mire, en materia electoral no hay ninguna reforma casual. Que no sea calculada. Ninguna reforma que no es calculada, nada, ¿verdad? Y nada es porque fíjese que mucho pisto o porque fíjese que nos parece, no, esto todo tiene una intencionalidad. Y ocurrió con la Asamblea Legislativa, tanto, por ejemplo, en las reformas de la disminución de la cantidad de diputados, el tema del cambio de fórmula, sin sentido además, porque el cambio de fórmula no se aplicó para otra integración, por ejemplo, con los consejos municipales. A los consejos municipales se les sigue dando cocientes y residuos. Hablemos de consejos municipales, cómo ha resultado estos primeros 15 días de... Bueno, ya un poco más, 20 días de la configuración de estos nuevos 44 consejos. Bueno, ha sido caótico. Primero, lo podemos describir así como caos inicialmente. Sí, es caótico porque además se están enfrentando a una reestructuración sin herramientas. Debemos recordar que aquí desaparecieron el ISDEM.
Comures ya no funciona. Es decir, las instituciones de soporte de las alcaldías sobre esa autonomía municipal, que es parte de nuestro diseño constitucional, ya no existen. Y no significa que antes las alcaldías hicieran las cosas bien. Si aquí no es el punto de que no, porque fíjese que antes eran peores. Mire, el asunto es el siguiente. Tiene que haber una formación para las personas que van a asumir. Tuvieron tiempo suficiente para asumir una responsabilidad pública tan cercana a la ciudadanía y que además tan demandante, porque la ciudadanía demanda. No hay FODES. El reto ahora es administrativo. Es un reto administrativo y de derechos. Fíjese que los artículos 8 o 11 lo pueden revisar también en la Ley de Reestructuración Municipal. Está referida al tema de las ordenanzas municipales. Esto es un tema que va a tener un gran impacto en la población, no calculado. Y yo creo que es precisamente en este querer hacer cosas, ¿verdad?, con un objetivo electoral, se llevan entre las piernas justamente los derechos de la gente. Y aquí hay un tema por resolver, todo el tema de las ordenanzas. Hoy las ordenanzas provienen de instituciones que ya no existen, porque son consejos municipales que ya no existen. Hay ordenanzas dispersas en los municipios, cada un distrito tiene la suya. En algunos son incluso no son integradas, no están compaginadas, etcétera. Y por lo tanto habrá que regularla. Tienen 2 años para hacer esto. Sí, pero aquí hay derechos de la gente. O sea, no es el tiempo que tenga. Claro. El tema es que en medio de todo esto hay derechos de la población. Y además sumémosle que, por ejemplo, hay temas relevantes como las ADESCOS, que yo creo, estoy convencida, que va a haber una limitación para el derecho de asociación de la ciudadanía a través de las jurídica será complicado. Claro, también. Entonces, estos son temas que no se han hecho para el beneficio de la población, se han hecho pensando en no perder poder. Y lo vemos, por ejemplo, cuando advertimos los resultados electorales. El partido de gobierno hubiera perdido 33 alcaldías. 33 consejos municipales, además importantes, cabeceras municipales, hubiese perdido a la mayoría. Es decir, estos son temas, son símbolos, ¿verdad? Y síntomas del comportamiento político que hay que tener en cuenta en un resultado electoral. Y insisto nuevamente, aquí el tema es la población. Hay que poner en el centro a la población, y no se ha puesto en el centro la población, se han puesto en el centro los intereses partidarios. Hemos visto como las primeras acciones fue subirse el sueldo, y la justificación es que fíjese que ahora vamos a tener más territorio. Una responsabilidad. O sea, es una vergüenza. Honestamente es una vergüenza de respuesta, y hay que aumentar otro factor de complejidad. ¿Quiénes son las personas que están dirigiendo los distritos? Los distritos lo están dirigiendo personas que no tienen ningún conocimiento de la administración pública. Si la administración pública no es nuestra casa. O sea, no es que podamos gastar los recursos a diestra y siniestra y tomar decisiones bajo una discrecionalidad de lo que nos parece. Hay regulaciones que hay que cumplir. Se debieron rodear de equipos multidisciplinarios capaces, ahora sí que dejar de lado esta parte. Antes, y se ha cuestionado mucho el municipalismo por llevar al el compadre político. Claro. Ahora esto no va a funcionar. Pero además, bueno, antes había una ley de la carrera municipal. Hoy ya ni eso se respeta, justamente porque pasaban estas cosas. Sí. Llegaba uno de un partido, quitaba, cada 3 años se cambiaba el personal. Entonces, para darle estabilidad a la carrera administrativa municipal, que no es un tema menor, es un tema sumamente importante porque atiende directamente a las necesidades de la población. Pero lo que se ha hecho ahora, y por eso vemos el resultado electoral, donde solo el 35.10% de la gente fue a votar. Fue a votar para los municipios, sí. Porque en primer lugar la gente no veía o no advertía una cercanía con esa persona que habían postulado, que ni conocía, ni era de su lugar, decía. No hubo interés en no hubo, 1. 2, veníamos del desastre electoral del 4 de febrero, donde la ciudadanía también dijo, miren, esto es un relajo, o sea, yo no voy a ir a perder mi tiempo para esto. 3, mire, si en definitiva los alcaldes no resuelven nada, los consejos municipales no resuelven nada. Partimos de que acá siempre la gente sale a votar para las presidenciales y después... Pero fíjese que eso es una falacia, le voy a contar. La única vez en la que se ha hecho una elección en la que han concurrido fue en el 2009, en el 94, ¿verdad? Pero recientemente en el 2009. Y en el 2009 se unió presidencial,
se quedó presidencial, y por el otro lado fue legislativa y municipal. Claro. O sea, es el único momento en el que podemos decir, mire, fíjese que para las legislativas y municipales votaron menos que con las presidenciales, pero realmente el comportamiento lo que ha dicho es que no por la municipal, sino que todo aquello que no es presidencial disminuye, pero no es solo por la municipal. Y aquí tenemos un desastre, realmente creo que es Parlamento Centroamericano y municipio, donde la disminución ha sido considerable. Entonces creo que aquí hay varios elementos que tocar. Lamentablemente creo que la población es la más afectada con todo esto. Hemos visto cómo incluso yo publicaba hace unos días una carta que se le había enviado a los vecinos de un municipio en lo que se les estaba pidiendo ayuda a las empresas de esos lugares. Y alguien puede decir, mire, ¿y por qué no pueden contribuir? Porque para eso pagan tasas municipales. Es decir, no es la contribución, es la obligación de todo ciudadano de pagar sus tributos, sus impuestos. ¿Pasará por un tema de recursos municipales. Esta administración? Claro que pasa por un tema de recursos, pero es que fíjense que el modelo de ahogamiento de las instituciones ha sido el mismo. Es decir, por un lado el tema de los recursos, por el otro lado el descrédito de las instituciones, ataques permanentes, etcétera, y por supuesto es del mismo discurso gubernamental. Yo creo que viene una reforma sobre los municipios, viene una reforma sobre el Código Municipal, y estoy segura que se le va a quitar más poder a los municipios. ¿Deberá regularse ahora mismo que tienen este mayúsculo problema de cohesión en la administración municipal? Pues lo que pasa es que hay una autonomía municipal que hay que respetar, hay principios constitucionales que respetar. Otra cosa es que las personas que sean electos no sean capaces, pero ahí es donde hay que diferenciar entre el sujeto, es como el tema del Tribunal Supremo Electoral que usted ponía al inicio. Una cosa es la capacidad que tenga un órgano para responder a las necesidades de un país, que para mí, en el caso de los modelos del Tribunal Supremo Electoral, como en otros países, hay modelos concentrados que son de un único órgano y hay modelos desconcentrados que son de dos órganos o hasta tres. En Perú hay hasta 3 órganos electorales. Que también y el punto no es tener 5. 10 puede tener órganos electorales. El problema es la independencia y la capacidad de las personas que ejercen los cargos. O sea, y la independencia especialmente de las personas que ejercen el cargo público, porque puede tener, insisto, 10 órganos. Entonces vuelvo otra vez al tema de los consejos municipales. Miren, en el caso de los consejos municipales, el asunto está en la capacidad del ejercicio del gobierno municipal. Y lamentablemente se están tomando decisiones, vimos arbitrarias, ¿verdad? Vimos el caso de La Paz Centro, que yo creo que además a mí me resulta tan extraño todo ese comportamiento de un alcalde. Si no, creo que no hubiese actuado si alguien no le hubiese dicho, mira, no tenés el respaldo, ¿verdad? Hacelo porque hay una orden. O sea, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Y que ha desencadenado en una captura. También modificaciones al interior del Consejo Municipal. Han quitado, o sea, cuando una persona, en este caso, ha sido detenida por la comisión de un delito, el Consejo Municipal se reúne y nombra a alguien que asume, ¿no? Ya nombraron a una persona, la quitan, que no hay ninguna rendición de cuentas, no le explican a la ciudadanía de ese lugar. Y por ahí está cuestionado también el procedimiento porque no han esperado una resolución de un tribunal. Lo que pasa es que en el caso del tribunal, el tribunal es cuando una persona va a dejar el puesto de manera definitiva. Ella regresa al consejo. Al juzgado como tal. En el caso, perdón, en el juzgado ambiental, sí. O sea, aquí hay un gran desconocimiento, hay mucha falta de información. Uno de los principales problemas que tenemos en la gestión de gobierno, y que no solo atraviesa al Ejecutivo, sino al Legislativo, a los municipios, al Judicial, etcétera, es la falta de información a la ciudadanía. No sabemos qué es lo que está ocurriendo. Incluso un diputado exigía por redes, sean transparentes, ¿por qué la quitaron? Y yo digo, bueno, si aquí la cultura es de la opacidad. Hemos regresado a periodos en los que no había ley. Hoy tenemos una ley de acceso a la información, tenemos una institución que hemos visto, y ahí hay un poco de hipocresía, porque hemos visto cómo los alcaldes se subieron el salario, los diputados saltaron, pero los comisionados del Instituto de Acceso a la Información se subieron 150%. Estaba leyendo el otro día
¿Y cómo es posible que se suban el ingreso de esa manera? Es decir, no es posible, ¿verdad? Hay una afectación directa a la ciudadanía, donde además, no solo por el tema de recursos, sino porque además es una institución que no garantiza derechos. O sea, y no han dicho nada. Y sobre eso no han dicho nada. Y hay mucho por lo que tenemos que esperar también para el análisis y ver cómo va el desarrollo de esto. Hay otras cosas que hay que esperar, pero realmente creo que es muy claro el futuro. Bueno, muy bien. Ruth, gracias por iniciar la semana con nosotros. Vamos a la pausa. Llegamos hacia el final de la primera parte del diálogo de esta mañana. Vamos a la pausa. Al volver, más información. Vamos a conversar con el director de Fovial. Vamos a hablar del plan invernal y cómo se prepara, también atentos para las zonas de alto riesgo, las zonas en las que se está trabajando para evitar desastres. Vamos a la pausa. Continuar con nosotros y recuerde que el mar nos regala la mitad de nuestro oxígeno y es hogar de miles de especies, y en Banco Agrícola están protegiendo los manglares de nuestro país a través de una cuenta especial, la cuenta del mar. Si usted quiere conocer más, súbase a la ola de los que cuidan el océano y conozca más en bancoagrícola.com, cuenta del mar. Esto es de Banco Agrícola. Continuamos y en esta segunda parte conversamos con el director de Fovial, el señor Alexander Beltrán, con quien vamos a estar hablando sobre este plan invernal, aprovechando que ya las primeras lluvias, cómo se han estado preparando. Director, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias por la invitación. Buenos días a todos los salvadoreños que nos están sintonizando en esta mañana lluviosa en algunos puntos, así que va a ser un gusto poderles informar de todos los trabajos que estamos ejecutando. Previo a este ingreso del invierno, que ya estamos terminando esta época de transición, ya prácticamente entrando a la parte del invierno, ¿cómo se prepara? Porque la red vial sufre daños siempre con la llegada del invierno. Claro, bueno, son dos etapas importantes, ¿verdad? Una de ellas es cuidar la transitabilidad de la vía, es decir, mantenerla en un buen estado de mantenimiento, pero otra muy importante es el tema de la preparación, la prevención y la mitigación producto de las lluvias o de los efectos climáticos. Desde inicios del año, pues nos preparamos con una serie de actividades, principalmente en la limpieza de estas vías, ¿verdad? Desde basura orgánica o basura inorgánica en algunos puntos, es decir, basura que es lanzada o acumulada en algunos puntos, pero principalmente esta basura orgánica que se realizan actividades de chapeo, limpieza en canaletas longitudinales, transversales, y esto es con el fin de evitar que esta basura termine en alguna descarga de ríos o en algún lugar que por causa natural arrastra esta basura. Y con esto pues evitamos inundaciones, no solamente en la carretera, ¿verdad?, sino que en las comunidades que se ubican en la parte baja donde estos ríos o estas quebradas o cauces descienden. Así que esa etapa la hemos finalizado y ahora entramos siempre a una etapa donde se va a estar haciendo prevención, es decir, siempre limpieza, pero ya entramos a tener alguna reacción cuando se dan los primeros eventos de lluvia. Claro, y estamos viendo imágenes, director, porque realmente cuando hablamos de basura, ¿es cultural esto? Sí, lamentablemente mucha esta... Porque año con año son toneladas y toneladas de basura que terminan en los tragantes y que terminan ocasionando inundaciones. Es correcto. Bueno, lamentablemente sí hay algunas prácticas todavía de si yo tengo un problema de basura, pues yo me deshago y se lo dejo a otro y dejo que ya no sea mi problema, sino el de alguien más. Lamentablemente ahí entra el tema cultural, ¿verdad? Tenemos que ser responsables y buscar la manera de disponer en los sitios autorizados. Cada municipalidad, cada distrito tiene un sector donde debe de acumularse cada uno de las basuras. Es decir, la basura de uso diario, la que se genera en cada casa, tiene un sitio de disposición final. Pero hay otro tipo de basura que es como ripio, desechos, ahí veíamos en las imágenes llantas, no deberían de terminar en estos sitios, ¿verdad? No deberían de terminar en una calle. Sin embargo, pues no hacemos distinción y a la hora de hacer la limpieza, pues tenemos que recogerla y llevarla a estos sitios. Hemos visto de todo tipo de basura, colchones, refrigeradoras, de todo en las quebradas. Hemos visto hasta partes de carros, es decir, secciones de carros ahí que han terminado y lamentablemente pues esto con el arrastre puede terminar en una obra hidráulica que puede obstruir su paso y haya una inundación y pueda causar daños ya personales, ya no solo materiales. Así que aprovecho y hacer un llamado, ¿verdad? La basura tiene que disponerse en los sitios que cada una de las municipalidades ha
ha definido para estos fines. A ver, director, hay puntos de interés ahora que llega la época lluviosa en la que tenemos que poner mayor atención, no solo como población, sino que también las autoridades, porque son lugares de alto riesgo. Es correcto. Bueno, nosotros dentro de la organización que tenemos para la atención del plan invernal, tenemos 34 planteles a nivel nacional. Los tenemos distribuidos y en estos planteles pues funcionan más de 105 contratos de mantenimiento, es decir, empresas que se dedican a estar pendientes de las vías, pero dentro de estas 34, 14 de ellos tienen esa modalidad de 24 horas, es decir, ya nos activamos la tercera semana de mayo y a partir de esa fecha pues deben de dejar personal todo el tiempo, de tal manera que nos permita reaccionar en horas, sobre todo nocturnas, a poder atender cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad de los usuarios de la vía, tanto peatones como conductores, pero también que pongamos a disposición que la vía esté totalmente disponible, es decir, que el 100% de transitabilidad la podamos garantizar. ¿Cuáles son estos sitios? Bueno, la carretera de Los Chorros, pese a que tenemos ya un proyecto en desarrollo, pues igual siempre estamos en apoyo con el Ministerio de Obras Públicas para estar monitoreando. ¿Ha ido bajando el riesgo en la carretera de Los Chorros? Ha ido bajando el riesgo, si se percatan, hay una zona donde los taludes que eran bastante verticales, es decir, recto, ¿verdad? Como un paredón. Ya ahora se han ido devastando y se han ido generando ángulos de inclinación o ángulos de reposo en estos suelos que van disminuyendo básicamente el riesgo. Sin embargo, cuando tenemos el tipo de lluvias que nuestra región, no solo el país, sino toda la región, últimamente tiene, que son lluvias intensas, es decir, que cae una cantidad de agua en muy poco tiempo, la que antes podía caer en horas. Entonces, siempre puede existir un riesgo. Así que carreteras que tienen una topografía similar a la de Los Chorros, llámese Ruta Las Flores, Ruta Panorámica, la zona de Surf City, pues evidentemente siempre vamos a tener uno de estos 14 planteles que menciono. Es lo mismo en las zonas inundables en el sector del oriente del país, por ejemplo, en las zonas cercanas al río Lempa. En la misma carretera panamericana que tiene problemas de inundaciones. Totalmente. Entonces, tenemos distribuidos y por mencionar, ahí tenemos estos 14 y para tranquilidad de la población, pues estamos prestos a reaccionar las 24 horas del día. ¿Hay alguna forma, un mecanismo? Es decir, mantienen vigilancia, pero hay forma de llamar a Fovial. Sí, por supuesto. Acá quiero dejarles un número. Bueno, no lo encuentro, pero creo que es el 7488-9174. Lo repito, 7488-9174. Ahí tenemos la aplicación de WhatsApp y ahí pues nos pueden enviar videos, fotos, audios, textos de cualquier situación que algún poblador identifique como riesgo. Muchas veces no solo está relacionada al tema de lluvias, ¿verdad? Sino que puede haber un accidente vehicular de tránsito que mueva un separador de concreto, por ejemplo, y eso va a poner en riesgo la circulación vial. Entonces, ese tipo de reportes son los que definitivamente nos interesa estar monitoreando y para eso está disponible este número 24 horas del día. Bueno, es importante para que la gente también entienda la implicación o el nivel de alcance que tiene Fovial en la red vial de nuestro país, a dónde llegan, cuál es su responsabilidad y cómo estamos distribuidos en este tema, porque está el Ministerio de Obras Públicas, Fovial y ahora la DOM. Y la DOM, correcto. Bueno, Fovial básicamente es el responsable de las carreteras, es decir, todas estas calles que me están conduciendo a distintos municipios y ahora distritos, pues nos corresponde a Fovial. Ejemplos básicos, la carretera panamericana, la carretera del litoral, la carretera troncal del norte, la carretera longitudinal del norte, todas esas son vías de alto tráfico, vías que están conectando otros ramales de carretera importantes, le corresponden a Fovial. Pero también hay rutas nacionales, hay algunas importantes que nos dan comunicación para algunos distritos y esas le corresponden a Fovial. En resumen, todas las carreteras distintas de calles, recordémonos que se refiere más a un ambiente urbano, carreteras o calles son las que nos están comunicando con sectores ya un poco más lejanos. Le corresponden a Fovial. Nosotros tenemos un promedio de 7.285 kilómetros de vías que nos corresponden por ley a darle el mantenimiento y la mejora.
El MOP se enfoca un poco más en el tema de la mitigación de riesgos, en obras incluso de plazas, de embellecimiento, de ir generando más estos espacios, de ir disminuyendo el tema también de vulnerabilidad, como cárcavas, como obras de protección importantes. Y por supuesto la DOM es el complemento o es la unión perfecta de la intervención de vías. Es decir, se trata que ellos atiendan el resto de vías municipales. Recordemos que la Dirección de Obras Municipales surgió para brindar un apoyo importante a todas las municipalidades y entre otras obras que realiza un sinfín de obras, le toca el mantenimiento de estas vías de acceso a cantones, colonias, residenciales, etcétera. Así que de esa manera nos complementamos. ¿Fovial es encargada de mantener la red nada más o también de construir? Tenemos la facultad de construir. Se hizo una reforma a la ley en la cual nos pareció muy bien, de hecho, que nos permitía no solo estar invirtiendo en mantenimiento. Les brindo un dato. Solo en mantener las calles invertimos un promedio entre 85 y 90 millones de dólares anuales, perdónenme. ¿Y esto cuánto representa del presupuesto de Fovial? Esto es aproximadamente el 50% del presupuesto. Nosotros hoy por hoy en el 2024 tenemos aproximadamente 203 millones. Entonces, hay obras que se pueden ir realizando progresivamente, es decir, que nosotros apartamos parte de este presupuesto para ir realizando mejoras, es decir, ampliaciones en algunos puntos, incluso la construcción de algunos pasos a desnivel o alguna infraestructura que vaya contribuyendo a mejorar la circulación, es decir, que ya no solo estemos invirtiendo el dinero en mantener la red vial, sino en ir mejorándola paulatinamente. Y tenemos algunos casos, menciono uno puntual. Este día estamos dando orden de inicio al tramo 2 de la fase de rehabilitación y reconstrucción del kilo 18 a Perquín. Esto es en el departamento de Morazán. Y son acciones que no se podían realizar antes porque solo era el mantenimiento, es decir, tratar de que la vía sea transitable y no realizar este tipo de mejoras. Así que esa facultad la tenemos desde hace un poco más de 2 años aproximadamente y nos permite ir mejorando. Bueno, y que zonas, por ejemplo, ahí en Perquín únicamente estaban dando mantenimiento, ahora será... Exacto, ahora queda totalmente rehabilitada, es decir, queda una vía renovada para 15 años más de duración. Perfecto, 7 de la mañana, 38 minutos, vamos a hacer una pausa comercial, no nos cambie, conversamos con el director de Fovial, volvemos después de esta pausa. Continuamos con más del diálogo de esta mañana. Conversamos con el director de Fovial, el ingeniero Beltrán, con quien estamos hablando sobre la red vial de nuestro país. Ingeniero, ¿cómo considera desde 2019, por ejemplo, que se retomó esta administración a la fecha, cómo está la situación de la red vial de nuestro país? ¿Cómo hay cambios, no hay cambios? ¿Cuál es la gran diferencia que se ha realizado? Bueno, una de ellas es que hemos aumentado considerablemente la responsabilidad de Fovial. En el 2019 teníamos un 23% menos de responsabilidad de red vial asignada, es decir, no teníamos 7.285, sino que 23% menos que ello. Y esto es dinámico. Hasta esta semana tenemos esa cantidad de kilómetros, pero estoy seguro que el próximo mes se va a incrementar porque las necesidades son muchísimas. Estamos conscientes que no podemos encerrarnos o encajonarnos en esa cantidad de kilómetros. Así que vamos incrementando y tratando de llegar a un poquito más de nuestra atención. Hemos tenido, ya hablábamos de una mejora importante, que ya el presupuesto de todos los contribuyentes, esos 20 centavos de dólar que pagamos todos los salvadoreños por cada galón, está siendo invertido en obras también, ya no solo en mantenimiento, porque tengo que decirlo, lo hemos hablado en alguna ocasión, que a pesar que el mantenimiento es importante, pongamos el ejemplo de un vehículo. Si nosotros estamos invirtiendo en mantener un vehículo, puede ser $200, $300 al año, creo que es algo bastante
común, pero si ya empezamos a gastar $1,000, 1,500, algo está pasando, algo tendríamos que hacer, y esos mantenimientos tienen que hacerse un poquito más intensivos. Eso sucede también en la red vial. Cuando ya los mantenimientos están subiendo, tenemos que hacer acciones distintas, tenemos que rehabilitar, y con la modificación de la ley nosotros ya podemos hacerlo. Antes la ley no permitía porque estaba encajonada a solo el mantenimiento, y era una pena que llegáramos a una vía de tierra, por ejemplo, a colocarle balasto, a colocarle algún tipo de material, y al final del invierno todo ese material pues no estaba lavado. Entonces nos permite poder ir haciendo inversiones de construcción en pendientes o en tramos difíciles, ya pavimentando. En cuanto a kilometrajes, ¿cuántos kilómetros se han construido nuevos de Fovial? Llevamos aproximadamente, no tengo el dato con exactitud, pero quisiera decir que andamos por 1,200 kilómetros nuevos aproximadamente. Es decir, ¿en estos 2 años? No, en el periodo completo. Es decir, que vías que eran, Fovial tiene 2. Vías no pavimentadas y vías pavimentadas. Pasamos de no pavimentadas a pavimentadas aproximadamente en 1,200 kilómetros en los últimos 5 años. Y hemos realizado también proyectos que no necesariamente han estado dentro de esta red, pero que han sido apoyos que hemos hecho con el Ministerio de Obras Públicas o con la Dirección de Obras Municipales, por ejemplo. ¿Cómo se priorizan estos proyectos, director? Nosotros tenemos un plan quinquenal. De por sí, la prioridad siempre va a ser las vías que nos conecten con fronteras, con aeropuertos, con sitios de interés turístico, con rutas logísticas, es decir, que nos permiten trasladar una carga de un punto del país al otro punto. Nosotros tenemos que garantizar que esos tiempos de conducción o de circulación por estas vías sea lo más rápido que se pueda. Es decir, libres de bache, libres de obstáculos, y es una coordinación bastante interesante con el Viceministerio de Transporte, con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Hacienda, porque tiene que ver algunos puestos fronterizos o algunos puestos que tienen de alguna manera control sobre las mercancías que circulan. Entonces, las prioridades siempre van a ser estas vías principales de circulación mayor. ¿Hay procesos innovadores? ¿Ha cambiado tecnológicamente el Fovial para dar mantenimiento a la red? Hemos cambiado. Básicamente, hace menos de una década existía una fórmula única para colocar pavimentos. Nosotros teníamos pavimentos de origen AC20 o AC30, y básicamente era la elaboración de una mezcla asfáltica en caliente, que al final es la unión del asfalto con las gravas, lo mismo como el concreto es la unión del cemento con las gravas. Esa mezcla asfáltica en caliente era una fórmula única, pero si nosotros colocábamos en una carretera con temperaturas como en Oriente, que son levemente más altas que el resto, el pavimento se comportaba distinto. Una parte de la innovación es que tenemos ya una clasificación por temperaturas, por regiones, por zonas, en la cual nos permite modificar las mezclas asfálticas en caliente y colocarlas de acuerdo a su demanda de tránsito, a su tipo de tráfico. No es lo mismo una ruta donde solo vaya a pasar vehículo pesado, y sobre todo el tema de la temperatura y velocidad. Así que hemos innovado y hay un tipo de mezcla para cada tipo de zona y todo tipo de carretera. Asimismo, hemos incrementado y vamos un poco más allá a ir incorporando tecnologías de reciclaje. Nosotros en los últimos 2 años hicimos el mantenimiento de muchas vías, incluso aquí en el área metropolitana de San Salvador, utilizando técnicas de reciclados en calientes, pero queremos ir más allá, y los próximos proyectos que vienen en el próximo semestre pues ya van a incluir tecnologías de reciclaje diferentes, es decir, ir incorporando algún tipo de materiales no tradicionales. Ahí veíamos en algunas imágenes que uno de los desechos comunes son las llantas usadas, ¿verdad? Las llantas que ya no sirven. Estamos trabajando en algo que nos va a llevar a poder utilizar este tipo de materiales, incorporándolos a los nuevos procesos de pavimento, y obviamente haciéndolos que evolucionen y se comporten de mejor manera, ¿verdad? Director, la gente siempre que se habla de Fovial se interesa y pregunta. En su invitado, pregúntale cuándo van a intervenir la autopista entre San Martín y San Rafael Cedros, que está muy deteriorada. Es la Panamericana, ¿verdad? Ese es el tramo de la Panamericana, de la CA1. Está bastante dañado. Está bastante dañado. Bueno, tenemos aproximadamente una semana de estar ya interviniendo.
Sin embargo, quiero mencionar, lo hablábamos también hace un par de semanas, la vía fue construida a inicios de los 2000, más o menos del 2003, 2004, y la metodología que se utilizó no es común, es una base de concreto rodeado. Hablaba de la base, que es correcto. bastante... Entonces se ha rigidizado y ha generado mucha grieta, tanto longitudinal, es decir, en el sentido de la vía, y transversal. Entonces, ir a colocar una carpeta en ese tramo o ir a rehabilitarlo, no creo que sea lo mejor, ¿no? Tenemos que averiguar y eso es lo que estamos haciendo justamente en este momento. Estamos en un proceso de diseño, el cual nos va a tomar aproximadamente 4 o 5 meses más, y esa vía va rehabilitada antes que el año termine. Ahora estamos realizando el mantenimiento, pero esa vía tiene que renovarse totalmente antes que el año termine. Se debe garantizar la durabilidad en este caso para evitar justamente lo que estaba diciendo, gastos permanentes en solo estar dando mantenimiento cuando desde la base está mal. Sí, lo que pasa es que muchas veces, siendo muy sinceros, una forma de poder dar respuesta es recapear o recarpetear, es decir, nos olvidamos de los baches y vemos una superficie negrita, bonita, pero no es correcto. Eso se va a deteriorar en 2, 3 años y vamos a haber gastado una muy buena suma de dinero por hacer algo que no es lo correcto. Entonces, técnicamente tenemos la obligación de identificar cuál fue el problema de deterioro y evitar que esto vuelva a pasar. Así, de tal manera que vamos a construir una vía que tiene que durar 15, 20, 30 años. Sí. Bueno, preguntan sobre la calle Suchitoto. Dice, pregúntele al invitado el plan de señalización de los 18 túmulos ubicados en la calle Suchitoto a Aguilares y de Suchitoto a San Martín. Hay túmulos mal diseñados, sin pintura y correcta señalización, provocando daños a vehículos y accidentes. Con mis saludos desde Suchitoto, el doctor Francisco Acosta. Gracias por escribirnos. Sí. Bueno, este es un tema también de señalización y sobre seguridad vial como tal. Es correcto, la verdad que muy atinada el comentario. Nosotros nos encontramos justamente en este momento en un proceso de licitación, eso puede ser verificado en la página oficial de nuestra institución, y tenemos en proceso el último proyecto de señalización vial. Ya tenemos adjudicados 2 y nosotros operamos con básicamente 3. Están contempladas una serie de rutas, no solamente este tramo de Suchitoto, sino muchas en la zona paracentral, y están incluidas. Así que decirle al doctor Acosta que en las próximas semanas vamos a estar interviniendo en su totalidad la señalización. Y bueno, vamos a la pausa, pero al volver vamos a hablar de señalización vial, que es algo que nos compete a todos también respetarla. Vamos a la pausa. Conversamos con el director de FOVIAL. Bueno. Gracias por continuar con nosotros. Conversamos con el director de FOVIAL y hablábamos antes de la pausa de señalización vial. Director, hay un plan nacional en torno a esto y también se busca educar a la población en torno a, si bien es cierto, deben de estar señalizadas las carreteras, pero también hay que respetar estas señales. Es correcto. Bueno, definitivamente como institución es nuestra obligación mantener las vías en buena circulación, pero también ahí viene la parte de la población, de los usuarios, que tenemos que respetar toda esta infraestructura que está allá afuera. Yo lo veo como un punto donde convivimos a determinadas horas del día, llámese cuando vamos a trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 8 o 9 de la mañana, ahí nos juntamos todos, ahí sí. Hay un tema de convivencia, y lo mismo cuando salimos de trabajar. Entonces, la mejor forma que esto funcione y que sea más ordenado es que respetemos, que nos vayamos desde lo básico, ¿verdad? Desde respetar la luz de un semáforo hasta respetar un paso peatonal, un sentido de circulación vial. Y esto me lleva a mencionar que nosotros nos hemos unido, la Organización de las Naciones Unidas establece en toda Latinoamérica que la tercera semana de mayo es denominada como la Semana de la Seguridad Vial, y nosotros por tercer año consecutivo desde FOVIAL nos hemos unido a esta campaña, a este programa, y nos hemos unido con el Viceministerio de Transporte, con el FONAT y con el Ministerio de Educación. La semana recién pasada, entonces. Es la semana recién pasada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos hemos unido a que de una manera lúdica, de una manera que jugando los niños puedan ir conociendo. A través de, tenemos un juego que se llama la Lotería Fovialito, donde hemos sustituido estas imágenes tradicionales de una lotería, de un juego de lotería, por el cono de seguridad, por la zona peatonal, por el gestor vial, por todas estas figuras
que se vayan identificando de manera técnica, pero también jugando de manera coloquial. Entonces ha sido bastante efectivo la aceptación por parte de los niños, pero también vamos metiendo algunos conceptos que deberían de ser básicos para la gran mayoría de nosotros los salvadoreños, y no todos, pero algunos no conocemos alguna normativa del Reglamento General de Tránsito de nuestro país. Quiero mencionar un ejemplo. En el reglamento de tránsito hay más de 13 multas por estacionarse mal, desde estacionarse a más de 30 centímetros del cordón cuneta, estacionarse a menos de 10 metros de una bocacalle o una esquina, estacionarse al contrario de la vía, es decir, una vía que tiene dos sentidos y yo me estaciono al contrario de la vía, puedo ocasionar un accidente, estacionarme en una acera de forma paralela o perpendicular, estacionarme en un eje preferencial o en la cercanía de un puente, curva o trecho angosto, estacionarme formando segunda fila, es decir, hay tantas normas que están con una simple lectura. Nosotros podemos de alguna manera entender qué es lo que no se debe hacer allá Pero afuera. pasa también, mucho se hace porque no se hace cumplir esta ley. Exacto. Entonces hay instituciones que de alguna manera han incrementado. Yo veo hasta en las redes sociales, en TikTok, que dicen, bueno, hoy es viernes y el BMT lo sabe, dice ahí por los controles antidoping. Y que también se ha incrementado la denuncia a través de fotografías y videos en redes sociales. Y a eso quiero llegar. Definitivamente no debería de ser una presión por una multa económica, sino que es nuestro país, querrámoslo, respetemos, y este es un reflejo que respetando las leyes, conociendo las leyes, podemos ir haciendo un mejor ambiente, un mejor país. Así que invito a través de esta Semana de la Educación Vial a que leamos, lo podemos descargar, está en muchas plataformas digitales, podemos descargar el Reglamento General de Tránsito, aunque tengamos ya una licencia, aunque ya no lo necesitemos. Pero es bueno leer de vez en cuando qué es lo que no se debe hacer y cómo es de comportarse. Así que eso es lo que estamos haciendo con los chiquitines, con los niños. En muchas escuelas estamos cubriendo más de 654 centros escolares, en los cuales va Fobialito, que es nuestra mascota, y a través del juego pues jugamos esta lotería o coloreamos o realizamos un tipo de actividad lúdica que les permite ir conociendo, jugando y aprendiendo. Muy bien, director, gracias por su tiempo, por iniciar la semana acá con nosotros, y sin duda se viene mucho trabajo con el invierno. Así es, muchísimas gracias por el espacio, un saludo para los salvadoreños y decirles que tienen una institución que está velando 100% por la conectividad día a día. Muy bien, a usted, amigo televidente, le damos las gracias y recuerde que Una Noche Mágica estará acá en exclusiva por Canal 21 muy pronto. Va a poder ganar entradas en la programación para el partido del Salvador versus Cádiz de España. Así que manténgase pendiente de nuestra programación. De momento es todo, pase un feliz día y manténgase pendiente de nosotros. Ya se viene arriba, mi gente. Buenos días. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.